Es que no me creo que esté explorando tumbas así por la cara justo debajo de las pirámides. Nos adentramos a una de estas tumbas a ver qué nos encontramos. Y es que en este tipo de lugares tan turísticos es muy normal este tipo de encuentros barra estafas. Y aparte de haber vendedores y personas que usan a sus animales de mala manera, porque en este tipo de lugares veréis mucho maltrato animal, tanto de camellos como de caballos. ¡Woohoo! Bienvenidos a las pirámides de Egipto. Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal, yo soy Celu y me encuentro viajando en Egipto por libre, desde su capital, El Cairo, hasta el sur, cerca de la frontera con Sudán, visitando una de las mayores joyas de este país como es Abu Simbel, hasta el oeste con la frontera con Libia, visitando el paradisíaco oasis de Siwa. Nos moveremos por el país en coche, autobús, tren, metro, avión, tuk-tuk y andando. Únete a mí en esta aventura y no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo. Hola, buenos días. Estamos aquí en las pirámides de Giza. Justo a mi espalda tengo la más pequeña de todas, que es la de Micerinos. Justo detrás tenemos la de Kefren y justo por detrás tenemos la de Keops. Estamos recorriendo el día de hoy todo este complejo de las pirámides de Giza. Es una locura la de bloques gigantes que hay aquí, la de piedras gigantes, cómo hicieron todo esto y que cada pirámide fuese solo para enterrar a una persona. ¿Y por qué hacían estas pirámides? Pues porque ellos creían en el más allá, en la otra vida. Entonces tenía que hacer una serie de pasos para tener una buena vida en el más allá, y una de ellas era pues construirse una buena tumba donde descansar. Y no se iban solos, se iban con todas sus pertenencias y sus bienes más valiosos. Los momificaban, los enterraban en sus sarcófagos. Una locura como hace tantos miles de años hacían esto. Ya se van viendo unas vistas increíbles. La entrada cuesta 540 libras egipcias. El cambio lo pondré por aquí. Incluye la entrada al recinto y visita a una pirámide pequeña y varias tumbas y la zona de la Esfinge. Luego, para entrar a las pirámides ya tienes que pagar un precio aparte. La más famosa es la de Keops, es la última que está ahí al final. Vale 900 libras egipcias, que es casi el doble de la entrada al recinto, porque por ser la más famosa. Aquí tenemos la pirámide de Kefren, justo allí la de Keops, y estar paseando por aquí entre estos mastodontes es que es una locura. Yo sigo sin explicarme cómo han subido esas piedras ahí. Es que vas andando por al lado de las piedras, vamos a acercarnos. Vas andando por al lado de las piedras y es que son gigantes, en plan, no tiene sentido. Y esta parece que, como todavía le queda la parte de arriba del recubrimiento de caliza que tenían originalmente todas, pues parece como que esas piedras están ahí colgando y en cualquier momento se van a desprender. Supuestamente esto era lo que la recubría. Esto es granito, esta no es caliza. Caliza ahí arriba. Creo que la base de esta era de granito y arriba caliza. Y si no me equivoco, la de Micerino, que es la más pequeña, también. Creo que tiene el recubrimiento de granito, está más alto, y ya luego arriba era caliza. Y supuestamente el pico de las pirámides era de oro. No sé si bañado en oro o puro oro, no sé, pero cada piedra de esta es una locura. Estamos aquí justo debajo de las pirámides, no hay nadie y hay una serie de tumbas que vamos a ver si podemos entrar en alguna de ellas. Algunas están valladas con rejas, pero hay otras como esa y otra por ahí que no tienen rejas. A ver qué encontramos dentro. Nos adentramos a una de estas tumbas a ver qué nos encontramos. Unos hierrecillos. Esto parece de excavadora antigua o de algo. No hay nada. Está todo como quemado de haber hecho fuego. Absolutamente nada. Vamos a asomarnos a la otra.
Bueno, aquí sí es verdad que tenemos un poco de jeroglíficos. Se pueden ver ahí. Arriba de esta puerta. Aquí también. En esta. Y vamos a asomarnos. Vamos a asomarnos aquí debajo justo. Es que no me creo que esté explorando tumbas así por la cara justo debajo de las pirámides. Es un poco inusual. Hay una tumba con un palo aguantando. Que no me diga. Aquí también hay jeroglíficos más desgastados ya. Wow, esto sí es una tumba, ¿eh? Ahí hay un agujerillo bastante curioso. No sé si seguirán excavando o está abandonado, no sé. Pero aquí también hay. Si ves los colores aún es como un verde o azul. Salimos. Estas de aquí son más grandes, pero tienen rejas, así que no podemos acceder. Quema, ¿eh? El desierto del Sahara quema tela. Por aquí hay otra que ha encontrado la pequeña exploradora. La busca tumbas, busca tesoros. Madre mía, qué de mierda. Hay jeroglíficos ahí arriba, aquí dentro también, pero ahí solo hay basura. Basura. Ahí tenemos otra tumba, justo aquí debajo. Habrá tantas tumbas por todo esto y por todo Egipto que no estén excavadas, que tendrán su momia dentro, todas sus reliquias. Pero claro, lo que cuesta hacer una excavación para cualquier tumba es una locura. Y lo que hemos visto antes sí era una vagoneta, porque aquí hay antiguos raíles de tren o de vagoneta que lo utilizarían, imagino, para mover, para las excavaciones, ¿no? Aquí hay otros pocos de antiguos raíles que serían para mover las herramientas para abrir todo esto, porque todo esto estaba enterrado. Lo único que se veían eran las pirámides, pero aquí justo donde estamos son todos pequeñas excavaciones, que todas son tumbas. Joder, hay un montón. Esta tiene más jeroglíficos. Aquí en la puerta. Esta tiene incluso aquí esto. Y aquí en este lado otro. Y aquí dentro pues el agujero con la tumba que está ahí debajo. No se apreciará mucho. Y todo esto está aquí arrumbado justo debajo de donde están las pirámides. Es lo que me impresiona, que está arrumbado. Luego, por ver cualquier tumba de esta en otro museo, te cobran un pastizal. Y aquí hay muchísimo justo debajo de las pirámides. Nadie vigilando esto, nadie cobrando esto. Puedes andar por aquí a tu libre albedrío y es de locos. Vamos a salir de esta zona y vamos a ir para la zona principal. Justo saliendo de esta zona, pasando por la pirámide de Micerinos, nos interceptó un hombre muy amable, que nos quería llevar a un lugar escondido que nadie visitaba. Obviamente yo ya sabía que quería ese hombre, pero me dejé llevar. Y es que en este tipo de lugares tan turísticos es muy normal este tipo de encuentros / estafas. Y aparte de haber vendedores y personas que usan a sus animales de mala manera, porque en este tipo de lugares veréis mucho maltrato animal, tanto de camellos como de caballos.
y es algo muy difícil de cambiar. Lo mejor que podéis hacer es negaros a usar este tipo de servicio y no formar parte de este abuso. Si vas por libre, te encontrarás con personas que te quieren hacer de guía, incluso trabajadores o policías que se ofrecen para tomarte una foto. Y absolutamente ninguno de estos servicios es gratis. Por mucho que te digan en tu idioma que es gratis, porque primero te preguntan de dónde eres y respecto a eso ya ellos saben qué palabras básicas de tu idioma decirte para venderte o embaucar. Y luego te piden propina por todo. Es su cultura y es inevitable. Así que mi recomendación es que siempre lleves billetes de 5 y 10 libras egipcias para salir de estos apuros. Aunque ya os contaré mi táctica infalible. Las estafas más populares, como el paseo en camello, que primero te dicen un precio y tú aceptas. Luego, cuando estás a mitad del trayecto, te piden más dinero y si no les das lo que te piden, no te bajan del camello. O la estafa de la foto, que te dicen que te hacen una foto gratis, te cogen el teléfono para hacerte la foto y una vez hecha la foto, no te devuelven el teléfono hasta que no les des una propina. En este caso, él sí nos devolvió el teléfono y nos seguía guiando hasta otro lugar. Llegó el momento en que lo frené y aquí entró en juego mi táctica infalible. Es simplemente decir que no tengo dinero para pagarle. This only I have. Que solo tengo tarjeta. Justo en ese momento, el hombre se molesta y me dice que sin propina no nos lleva al otro lugar del que justo veníamos nosotros de explorar donde había tumbas. También avisa al policía que nos está acompañando de que yo no iba a pagarle, porque obviamente él también estaba allí para recibir su parte de dinero. This here, this is a small step. No small step, it's all of my experience. El hombre seguía insistiendo, hasta incluso nos perseguía un rato, por eso hay que ser bastante paciente en este tipo de situaciones. Yo ya sabía con antelación todo lo que iba a suceder, y por eso quise continuar con ese hombre desde el principio para grabarlo en cámara y poder enseñarlo, que seguro que a alguien le ayudará en un futuro a evitar este tipo de situaciones incómodas. Pues aquí, en la entrada o salida, depende, para mí es salida porque ya nos marchamos, del complejo de las pirámides de Giza. Estos son un montón de butacas que hacen un espectáculo de luces reflejadas en las pirámides por la noche. Vamos a hacernos y disfrutar de la foto de la esfinge con la pirámide de Kefren justo detrás y dejamos este complejo. Me despido aquí, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis podido ver un poquito más y conocer, y con estas increíbles vistas nos vemos en el siguiente. Si te ha gustado lo que has visto, puedes ayudarme dándome un me gusta, siguiéndome en mis redes sociales o simplemente suscribiéndote a este canal, que subiré mucho más contenido como este. Muchas gracias.